nuestra invitada Lourdes González Huesca, que nos va a hablar de Cubo Lambda, programando con demostraciones. Eso. Muy bien. Bueno, pues escogí este tema como para hacer un resumen un poco de lo que hemos visto en el proyecto, ¿no? Y también un poco de las personas que han venido a platicar, ¿no?, con nosotros. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué se enseña lógica en ciencias de la computación? ¿O por qué tenemos que hablar de lógica en ciencias de la computación, ¿no? La mayoría de la gente dice, bueno, es que ciencias de la computación solamente es aprender a programar, ¿no? ¿Cuántos lenguajes voy a aprender a programar? Y nada más, ¿no? Pero lo que sucede es que la lógica está debajo o es como, digamos, como fundamento, parte fundamental de muchas de las áreas de computación, ¿no? Hace rato lo vimos, el primer invitado dijo, bueno, es que yo tengo muchos ejemplos de bases de datos o de concurrencia o de reconocimiento de patrones. Y lo que está abajo como formalismo o como, digamos, como, pues sí, como ambiente o como marco para formalizar y para escribir todo eso formalmente es la lógica, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer en este proyecto y pues en todas las materias de la carrera que tienen justo ese corte teórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahora la teoría de la computabilidad o lo que nosotros conocemos como teoría de la computación, ¿no? Tiene lógica, complejidad también, teoría de modelos. Teoría de modelos es un poco más matemático, no lo usamos tanto en computación, pero obviamente los fundamentos de programación, razonamiento automatizado, bases de datos, verificación, demostraciones, etcétera, pues son 100% basadas en la lógica, ¿no? Entonces, lo que quiero hablar en esta plática es justamente de la correspondencia Curry-Howard como piedra angular de la verificación formal, que es lo que siento que reagrupa todas estas lógicas o todos estos fundamentos que hemos visto el día de hoy y en estos 2 años, ¿no? Entonces, la pregunta, obviamente, es que, ¿qué es la verificación formal, ¿no? Entonces, como lo hemos dicho en varias presentaciones, es decir, que queremos decidir la correctud de algoritmos respecto a una especificación. Entonces, no basta con que yo tenga la solución de un problema, sino quiero que esa solución corresponda al problema que me plantearon en primera instancia, ¿no? Y hay mucha gente que confunde la verificación con la validación, que es lo que hemos también tratado de enfatizar en las otras presentaciones. La validación, como las pruebas unitarias, solamente está revisando aspectos de comportamiento de un programa o de un algoritmo mediante ejemplos, mediante casos de prueba. Pero uno nunca va a poder revisar todos los casos de prueba, todos los posibles estados de un programa, ¿no? Y para eso queremos pruebas formales, queremos verificar justamente los aspectos estructurales y de comportamiento de un programa. Entonces, por ejemplo, los aspectos estructurales, pues quisiéramos hablar sobre las condiciones antes y después de un programa, ¿no? O justamente los tipos de un programa. Y el comportamiento dinámico, pues es realmente ver que el resultado es el esperado a partir de una entrada, ¿no? ¿Cómo podemos hacer verificación formal? Pues hay muchos niveles y muchas formas de hacerlo. Lo que hemos dicho es que la más sencilla o la más usual en la industria y la más inmediata es hacer pruebas unitarias. Después podemos ahondar un poco más y hacer verificación de modelos, que es lo que nos ha presentado en la mañana. Y si todavía queremos ir más allá, pues podemos usar asistentes de prueba para demostrar que un programa es correcto justo por su construcción, ¿no? Y ese es como el ideal, la panacea, o nos lo venden como lo que va a resolver todos los problemas de implementación, ¿no? Y pues, ¿qué son los métodos formales? Pues deben ser técnicas demasiado estrictas para especificar, para desarrollar y verificar propiedades
y algoritmos que queremos implementar. Algunas herramientas son los analizadores estáticos, derivación de programas como lo vio Fernando, o síntesis de programas, ¿no? Interpretación abstracta son otros rollos más estrictos, los verificadores de modelos, que también hemos estado hablando de ellos, los demostradores de teoremas, y pues lo que queremos o lo que damos siempre en el curso, o al menos en el curso que da Fabio de lógica, pues son los sistemas de tipos, ¿no? Que es como un primer acercamiento a los métodos formales y la verificación formal. Entonces, otra vez, ¿no? La lógica está en todas partes, en todas las, digamos, en todos los temas o los programas que vemos ahorita digamos que en la parte teórica del programa de ciencias de la computación. Y también las herramientas para hacer verificación formal involucran diferentes lógicas, aunque sean herramientas que usamos diario o que son usadas, digamos, como a muy alto nivel. La lógica es la que siempre está abajo de ellas, ¿no? O soportándolas, digamos. Entonces, por ejemplo, la verificación de modelos usa lógicas temporales, o la verificación deductiva justamente es usar demostradores de teoremas interactivos o automáticos, o resolvedores SAT, pero que obviamente tienen las lógicas específicas como un modelo, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos? Pues usar justamente los fundamentos lógicos para la verificación y crear ambientes, o esperamos crear ambientes amigables al usuario para facilitar la especificación de propiedades y realizar razonamiento respecto a las propiedades, ¿no? Y esto, como les estaba diciendo al principio, pues lo queremos usar con los asistentes de prueba, que es como las herramientas que nos permitirían hacerlo, ¿no? Entonces, ahora sí entramos en materia y queremos ver qué es la correspondencia de Curry-Howard. Entonces, la idea principal de esta correspondencia, o de este isomorfismo, como le llaman muchos, es la correspondencia, o es el interpretar una fórmula como un tipo o una prueba como un término. Ese es como el eslogan de esta correspondencia, ¿no? Y lo que sucede es que una demostración o una prueba representa, o más bien va a ser representada por un programa. Por eso el título de la plática es Programando con demostraciones. ¿Y qué sucede? Pues que yo voy a dar una interpretación operacional de la lógica para que las pruebas puedan ser ejecutadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fórmula que de A implica B, esa yo la puedo reinterpretar o leer como una función que transforma una prueba de A en una prueba de B. Entonces, ese es el sentido como de ejecución que le voy a dar a una prueba. El sentido de transformar pruebas. ¿Y cuál es el lenguaje que me va a permitir describir esto? Pues es justamente el cálculo lambda. El cálculo lambda, creo que casi todos lo conocemos aquí, es el cálculo de las funciones. ¿Qué sucede? Que yo puedo definir funciones anónimas y puedo aplicar funciones. Los objetos más pequeños que yo tengo son variables o constantes, ¿no? Por ejemplo, los naturales, ¿no? Y los objetos más complejos que tengo son abstracciones, digamos que de cualquier término sobre cualquier término. Este cálculo lambda es, digamos, una generalización. El original que se presentó es solamente variables, abstracciones y aplicaciones. Pero esta generalización lo que me va a permitir es hablar o usar a la lógica como una como un metalenguaje. A partir de estos términos, de este lenguaje, yo voy a definir dos relaciones, que es la relación de tipado y la relación de declaración de variables. Entonces yo voy a decir que un término tiene un tipo B y una declaración es que una variable tiene un tipo A. Obviamente,
siguiendo esta gramática, estos términos pueden ser tan complejos como yo quiera. Eso lo vamos a ver ahorita adelante. El siguiente, digamos, concepto para que podamos entender el cubo lambda es el concepto de sort o el concepto de, no sé cómo traducirlo, de ordenamiento. No, pues que no es ordenamiento, es de especie. Eso, muy bien, especie. ¿Qué es lo que me va a poder o me va a ayudar a clasificar los términos de esta gramática, que puedo generar con esta gramática? Entonces tengo la especie estrella, que es clasificar a un término como un tipo, y la siguiente clasificación es la especie de kind, que me va a poder decir que un tipo es un tipo, en español, ¿no? Que en inglés es kind y type, entonces sí hay una distinción, pero en español la traducción no nos ayuda mucho, ¿no? Y obviamente la relación que nos interesa y que siempre estamos estudiando nosotros es que, dado un contexto de declaraciones, yo puedo derivar que un tipo o un término tiene un tipo, o un kind. Entonces, esta relación de asignación se lee así, ¿no? Que esta declaración o este tipado es derivado del contexto. Y a través de esa relación yo voy a poder discriminar otra vez cuáles van a ser los términos correctos o construidos correctamente o que tengan sentido para lo que yo quiero estudiar del cubo lambda a través de esta generación de términos. Entonces, observación, todo término o expresión tiene un tipo, justamente por estas y por estas. Y una prueba es representada por un término lambda. ¿Se acuerdan que antes yo les había dicho que las pruebas se ven como programas? Entonces ahora realmente el formalismo que va a permitir hablar de programas es justamente este lenguaje. Y esto se le conoce como la teoría de tipos moderna. Esto fue, o tiene ideas de Martin Love. Este es Martin. ¿Qué pasó? Scheiße. Para quienes no conocen a Pierre Martin Love, ese es Pierre Martin Love. Y este señor es un filósofo que ha extendido esta noción intuicionista de lógica y de interpretación computacional. Entonces, la teoría de tipos moderna, me faltó ponerle entre comillas, ¿no? Son justamente sistemas formales que me van a servir para dos cosas principalmente: para hacer sistemas de prueba, que es lo que usamos en Coq, por ejemplo, y también me va a permitir modelar aspectos de los lenguajes de programación bajo esa interpretación computacional de la que les estoy hablando de la lógica. Entonces, ya que tenemos nuestro lenguaje, ahora sí vamos con la definición de las relaciones de tipado que me van a ayudar a formalizar esos conceptos de programación en lógica, ¿no? Entonces, tengo estas 5 reglas básicas o generales que me van a funcionar para leer cualquier sistema del cubo lambda. Obviamente tengo este axioma que me dice que un tipo es un kind, ¿no? Que un tipo tiene un subtipo. Por eso la observación anterior de que todo término tiene un tipo. La regla de inicio que me dice que si yo tengo una declaración de variables, pues obviamente puedo concluir eso, pero lo puedo concluir siempre y cuando este tipo tenga un sort o esté bien formado. Entonces yo no puedo hacer cualquier tipo, ¿no? Tiene que ser un tipo bien formado. O tengo que construir la derivación de ese tipo para ver que está bien formado. Rayos. La regla que dice que si yo ya tengo una derivación del término A de tipo B bajo gamma o usando gamma, y de gamma yo puedo extender o derivar ahora que
tipo o término set tiene el sort S, entonces pues puedo agregar más información y puedo seguir derivando lo mismo, ¿no? Esa es la noción de debilitamiento de un contexto. ¿Sí? La siguiente regla es aplicar dos términos. Entonces, si yo tengo una función que justamente tiene el tipo de abstracción del tipo A a B, o sea, f es una función que recibe argumentos de tipo A y regresa cosas de tipo B. Si yo tengo esa función y le estoy pasando un argumento justo de ese tipo, entonces el resultado de esta aplicación va a ser algo de tipo B, en donde posiblemente esta X esté, digamos, ligada o aparezca en el tipo de regreso. ¿Sí? Eso ahorita lo vamos a ver por qué necesito esta sustitución. Y la última es muy importante, que es la regla de conversión. Entonces, si yo tengo un término que tiene tipo B, y yo sé que B' es un tipo bien formado, pero además yo sé que B puedo transformarlo en B', con ciertas reglas de transformación, entonces, obviamente, A también debe tener el tipo B', ¿no? Esto tal vez puede interpretarse como, ¿qué será? Como un cast o como un subtipo, pero no es así. Para eso hay otra lógica o otras reglas que me van a modelar eso, ¿no? Bueno, es un cast coherente. Pero es un cast coherente, exacto. Ajá, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver el cubo lambda. Este es el cubo lambda público, cubo lambda. Este cubo lambda se lee desde aquí abajo, desde este vértice, hacia atrás, hacia la derecha y hacia arriba. Les puse aquí el recordatorio de la gramática, y este es el recordatorio de dos reglas especiales que me van a permitir pasar de cualquier vértice a otro siguiendo las flechas que aparecen aquí. ¿Sí? Obviamente estas flechas se interpretan como reglas de contención. Entonces, este lenguaje está contenido en este, y está contenido en este, y está contenido en este, pero por transitividad va a estar contenido en este, en este, en este y en este. Ajá. ¿Y estas reglas qué dicen? Lo único que me están diciendo es que tengo que considerar dos sorts. De la gramática anterior, de la primera, solo había dos sorts, ¿no? El estrella y el cuadrito, ¿no? Entonces yo solamente puedo decir que un tipo es un tipo y que un tipo tiene un tipo, ¿no? Esos son los dos sorts que yo puedo describir, pero estas reglas lo que me van a permitir es describir justamente las dependencias que relacionan a todos estos lenguajes y las dependencias que hablan sobre los términos y los tipos que yo puedo describir a través de esta gramática. Entonces, la regla pi me dice que una expresión de este estilo, o sea, traten igual de leerlo como un para todo, ¿no? Para todo x de tipo A, entonces sucede B. Esta expresión la puedo formar siempre y cuando A sea un tipo bien formado o un término bien formado. Y cada vez que yo supongo A, puedo llegar a B. Es la noción como de consecuencia, ¿no? Y la siguiente regla es la regla lambda, la abstracción, que justamente me está diciendo que un término lambda tiene tipo para todo. ¿Cómo puedo derivar esto? Pues necesito hacer tres cosas. Tengo que derivar que A es un tipo bien formado de sort 1. Cada vez que yo supongo A, voy a tener o puedo generar la derivación de un término B de tipo B. Y cada vez que supongo A, también ese tipo B es un sort bien formado. Entonces lo que está diciendo estas dos reglas es cómo construir una función y cómo construir el tipo de una función. ¿Ok? Es lo único que está pasando. Entonces, el cálculo lambda es el cálculo de funciones y aquí están las reglas que me permiten formalizar el tipo y una abstracción lambda, ¿no?
Obviamente tienen muchas cosas anotadas porque cuando lo vemos en ¿qué es? Lógica computacional, no lo estamos viendo con tantas anotaciones, ¿sí? Digamos que esta regla ni siquiera aparece, ¿no? Y la única regla que aparece es esta, y esta es una degradación de este para todo, ¿no? Solamente están diciendo que es un tipo A flecha B, nada más. En el artículo principal donde se presenta este cubo lambda de Henk Barendrecht, lo que sucede es que estas reglas, hay un par de estas reglas para cada vértice del cubo lambda. Y esas reglas lo que me van a permitir describir son las dependencias de los términos que yo puedo describir con la gramática que les presenté al principio. Hay 4 dependencias principales, o más bien solamente son 4 dependencias. La primera dependencia está, como les dije, solo hay 2 sorts, entonces estas parejas de S1 y S2 de las reglas pasadas, de estas, solamente pueden ser, o hay 4 combinaciones de ellas, dados 2 sorts, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo está ahí? ¿Estamos bien? Y esas 4 dependencias son justo estas. Yo puedo describir términos que dependan de términos, puedo describir términos que dependan de tipos, puedo describir tipos que dependan de tipos, y puedo describir tipos que dependen de términos. Esas son las 4 dependencias que el cubo lambda está representando a través de estas transiciones entre lenguajes. Entonces, otra observación es que este cubo está hablando de lenguajes, ¿no? Y yo aquí les dije que íbamos a programar con demostraciones. Entonces, lo que sucede es que hay una correspondencia, justo la correspondencia Hurry-Howard, entre estos sistemas, digamos, de términos lambda y los correspondientes fragmentos lógicos o lógicas especiales que los modelan. Eso ahorita vamos a analizar casi todos los vértices, creo que me faltó este por ahí, pero vamos a analizar todos los vértices y vamos a ver cuáles son las lógicas a las que corresponden justamente esos lenguajes. Entonces, por favor, recuerden que estas pares se leen, que este tipo depende de este, ¿no? O bueno, este sort depende del izquierdo. Y para empezar, como les dije, este cubo se lee desde aquí abajo y hacia arriba, o hacia arriba, hacia un lado o hacia atrás. Y el primer lenguaje que existe es el cálculo lambda con tipos simples, que es otra vez lo que vemos solamente en el curso de lógica computacional, ¿no? Es el lenguaje que vemos, y es el lenguaje también en el que se basan todo el curso de Fabio de lenguajes de programación. Entonces se dan las reglas para el cálculo lambda con tipos simples, se va extendiendo, le van poniendo pares, le van poniendo excepciones, le van poniendo continuaciones, le van poniendo, ¿qué más? Referencias, arreglos, no. Bueno, todas las curiosidades que ustedes quieren estudiar de lenguajes de programación se las ponen aquí y van haciendo como un sándwich, ¿no? de un lenguaje. Entonces, esta lógica, o más bien la lógica a la que corresponde es la lógica proposicional, por eso lo vemos en el curso de lógica computacional, ¿no? Y la dependencia es que un término se describe o depende de un término. ¿Cómo se ven los términos lambda en este lenguaje? Pues se ven muy sencillos, ¿no? Tengo abstracciones de funciones. Le estoy aquí anotando el tipo y no estoy ocupando todavía el pi, ¿no? O el para todo. Es un lenguaje que justamente esa regla del para todo se colapsa a hablar solamente de funciones. Que es lo que también estaba presentando Marco, ¿no? Cuando dio la tabla esta de cómo se ven los tipos dependientes, el tipo para todo es justamente un colapso hacia la flecha, ¿no? Entonces, el curso, cuando vemos
el isomorfismo de Kuiper-Howard, pues es este vértice solamente. De este vértice podemos ir en 3 direcciones, ¿sí? Cada una de las direcciones lo que está haciendo es agregar una dependencia, o me está haciendo el lenguaje, lo va a hacer, a través de las dependencias, lo va a hacer más expresivo. Voy a poder tener una mayor detalle en describir fórmulas o describir programas. La siguiente extensión que vamos a ver ahorita es la extensión que va hacia arriba, para que ustedes sigan familiarizados con el lenguaje que se modela a través de ese vértice o de esa lógica. Y ese vértice o esa lógica es justamente el que tiene Haskell abajo, o la lógica que tiene Haskell. Esta lógica de aquí arriba es la lógica proposicional de segundo orden, y eso quiere decir que voy a poder cuantificar sobre proposiciones. No les puse un ejemplo de eso, pero imagínenselo. Puedo cuantificar sobre una fórmula proposicional. Es lo único que estoy haciendo, ¿no? Entonces puedo decir, para toda fórmula sucede cierta cosa, ¿no? Esta lógica de aquí, al extender el cálculo lambda simple con tipos, esta lógica de aquí lo que me va a permitir, o esta dependencia de términos a partir de tipos, me está modelando el polimorfismo, o lo que conocemos como polimorfismo en lenguajes de programación. Y ese polimorfismo digamos que se transfiere de este vértice a todos los vértices de esta cara del cubo. Entonces, estos 4 sistemas tienen polimorfismo, o cumplen con el polimorfismo. Me permiten describir fórmulas que se parecen a este tipo de cosas, ¿no? Esta no se nota tanto, esta yo la pude haber descrito también en este lenguaje, pero aquí en esta lo que tengo es que tengo la abstracción de un término, que es un tipo justamente. El que alfa tenga tipo estrella, me está diciendo que es un tipo. Entonces, sí, es un tipo, ¿no? Entonces, esto realmente lo que está sucediendo es que modela las clases de Haskell. Entonces, si se acuerdan de Haskell, o en el ejemplo ahorita anterior de David, lo que sucede es que tienen, o le piden que un tipo cumpla una clase, y después ya dan el tipo de la función, ¿no? Entonces, justamente es lo que está pasando con estas dependencias, ¿no? Entonces, una vez que estamos aquí arriba, yo puedo avanzar hacia este vértice de acá del cubo, o avanzar hacia este vértice de acá del cubo. Creo que no lo puse, pero esta es la conjunción de este vértice con este vértice. Y este de acá es la extensión de este vértice con este de aquí. Ahorita los vamos a ver. Entonces, la siguiente extensión es esta, la que les estoy marcando aquí atrás. Y esta lógica es la lógica proposicional de orden superior. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo empezar a cuantificar sobre fórmulas de un orden menor, ¿no? Aquí yo tengo el derecho de cuantificar sobre proposiciones, entonces aquí yo tengo derecho de cuantificar sobre proposiciones de esas proposiciones, y así hacia el infinito. Lo que está sucediendo con esta lógica es que corresponde justamente a un cálculo lambda que se llama lambda omega, pero este lambda omega lo que está haciendo es modelar el polimorfismo, que es lo que les decía aquí, que se hereda sobre esta arista, y los operadores de tipo o constructores de tipo, que es un mecanismo que me permite definir tipos a través de productos, a través de puntos fijos, y etc. Y eso, si se acuerdan, también está en Haskell, ¿no? El mecanismo data de Haskell es lo que me permite crear tipos nuevos, ¿no? Aquí el polimorfismo es extendido con estos operadores de tipo, y lo que tengo ahora es la programación genérica,
si alguien ha programado genéricamente en Haskell, es pues dar tipos todavía mucho más expresivos, ¿no? No nada más dar tipos función, sino dar tipos todavía más complejos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este término lo que está diciendo es que si me dan un tipo alfa, me dan un tipo beta, después me están dando dos argumentos, uno de tipo alfa y uno de tipo beta, regresa el primero, ¿no? Esta función. Y esta función justamente tiene el tipo para todo tipo alfa y para todo tipo beta, recibe algo de alfa, recibe algo de beta y regresa algo de alfa. ¿Sí? Entonces, si se fijan, los ejemplos que les estoy poniendo aquí empiezan a ser más elaborados, pero todos vienen de la misma gramática, de la primera, de la que solamente tiene 5 cosas, ¿no? Entonces, el lenguaje también escala, cae dentro de en esta lógica o en este lenguaje. Y lo que sucede en el cubo lambda es que estos operadores de tipo son, más bien, vienen desde aquí y se extienden a esta lógica, al vértice de acá atrás y al otro vértice de acá atrás. Entonces, en la anterior, aquí obviamente estas eran rayas rojas, pero no se ven. Esta cara del cubo lambda lo que me está haciendo es describir el polimorfismo. La cara trasera del cubo es la que me describe los constructores de tipo o los operadores de tipo. Y si yo parto del cálculo lambda simple, con tipos simples, y me voy hacia la derecha, estoy extendiendo la lógica a la lógica de predicados. ¿Se acuerdan que aquí les había dicho que se podía cuantificar sobre proposiciones? Acá voy a poder cuantificar sobre funciones, ¿no? Aquí la dependencia cambia. Aquí yo tenía la dependencia de términos a tipos y de tipos a tipos, que es este cuadro de acá atrás. La cara esta de aquí es esta dependencia y la cara de acá atrás es esta dependencia. Este vértice de aquí lo único que me está permitiendo decir es que un tipo puede estar determinado por un término o tiene la dependencia de un término, que es justamente la lógica de primer orden, ¿no? Yo puedo cuantificar sobre una función, sobre un término. Entonces, esta es la dependencia que está aquí. Y estos lenguajes o estos sistemas lógicos lo que están haciendo es, o lo que me permiten modelar o representar, es la sintaxis abstracta de orden superior. Estos son unos formalismos que se ocupan en estos dos lenguajes. No estoy muy familiarizada con ellos, pero lo único que hacen es, pues otra vez, ¿no? Se extiende la expresividad de este lenguaje a lógicas que me van a permitir cuantificar sobre funciones, ¿no? Es una dependencia como el tipo A flecha estrella. Ajá. Que es como este, ¿no? Es justo este, ajá. Dado un tipo, yo puedo ir a cualquier otro tipo, ¿no? Sí, pero esa ya es muy abstracta. Pero, exacto, o sea, ya es... Pero sin embargo, por ejemplo, pueden ver el tipo lista como una cosa de esa especie. Porque uno, si define listas secas es un constructor que toma un tipo, el tipo de los elementos, y regresa una lista. y devuelve el tipo de las listas, ¿no? Que es Ajá, entonces esto podría leerse así, ¿no? El tipo de los elementos y me regresa el tipo lista, ¿no? Entonces, estos términos, si se fijan aquí hay dos tipados, ¿no? Puedo leer esta función como que tiene el tipo para todo A de tipo A, me regresa esta función o esta transformación de tipos, pero este a su vez es un tipo bien formado. Ajá. Entonces, hay diferentes niveles de decir que un término o un tipo tiene tipo, ¿no? De este vértice, ¿ah? El término del lenguaje. En términos del lenguaje, ajá.
Entonces, esta arista de aquí la puedo extender nada más de dos formas. Puedo ir hacia arriba y entonces heredar el polimorfismo de este lado y la lógica de primer orden a través de los logical frameworks, que no sé cómo traducir. No incluí una descripción de este, pero si yo me voy hacia atrás, ¿se acuerdan que la cara de acá atrás eran los operadores de tipo, no? Entonces, estos dos vértices que están acá atrás están modelados justamente por sistemas débiles de estos dos vértices de acá arriba. Esta lógica de aquí atrás es la lógica proposicional débil de orden superior. Y esta es la lógica de predicados débil de orden superior. Estos sistemas tienen estos lenguajes, están descritos justamente por las reglas que les presenté al principio y las reglas particularizadas para S1 y S2 de estas dependencias. Pero no hay tantos lenguajes, digamos, de la vida real con los que hagan match estas lógicas, ¿no? Entonces, este cubo está completo, justo porque puedo extender a través de las dependencias, pero no hay ejemplos de la vida real, ¿no? Para estos vértices de atrás. Lo que sucede con estos vértices es que pues solamente me permiten pasar de forma bonita y no con una diagonal aquí, ¿no? Para extenderlos a sistemas más descriptivos, que son los siguientes que les voy a mostrar. Esta cara de aquí es la que modela o la que genera la dependencia o de tipos por términos. Eso lo que me está modelando son los tipos dependientes o la teoría de tipos dependientes de Koch, que es el cálculo de construcciones inductivas. Ese vértice de hasta arriba es, digamos que una lógica demasiado expresiva, demasiado poderosa, que cumple o que permite describir las 4 dependencias que vimos. Entonces, me permite describir términos del cálculo lambda sencillo, me permite describir cosas de Haskell o de Scala, me permite describir cosas de los logical frameworks de aquí, me permite, bueno, no sé cuál es el ejemplo, pero me permite describir términos de acá, y entonces recupera todas las posibles expresiones de los otros vértices en uno solo. Por eso la gente que hace Koch o que construyó Koch dicen que esto es un monstruo, ¿no? Porque me está permitiendo hablar de todos al mismo tiempo, ¿no? Y por eso les digo que este debería ser como la panacea de querer usar la verificación formal, ¿no? A ese nivel. Entonces, por ejemplo, aquí les puse esta fórmula que describe el principio de recursión para el tipo identidad. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Pero ahorita lo vamos a leer. Lo que está diciendo es que para cualquier tipo, para cualquier kind A, para cualquier término o programa de tipo A, y para cualquier propiedad de A, sucede que si para todas estas definiciones de A, yo puedo probar la propiedad A, entonces, para cualquier otro elemento Y que sea justamente de ese tipo A, que es igual a al término A, hay muchos A's, pero A minúscula, entonces Y también cumple la propiedad. Es demasiado expresivo, ¿no? Tan expresivo que cuesta trabajo leer esa fórmula, ¿no? Y pensar en para qué la voy a usar, ¿no? Si se cumple P de A, entonces todos los que son iguales a A también cumplen P. Exactamente. Pero aquí lo fuerte es que la A mayúscula es algo del SOR cuadrito. El SOR cuadrito quiere decir que es un tipo que depende de un término. Un tipo dependiente, justamente. Entonces, imagínense que A es un tipo, por ejemplo, el tipo vector,
o arreglo, ¿no? O sea, yo tengo vectores de cierto tamaño, ¿no? Ese es el ejemplo clásico de un tipo dependiente, ¿no? Arreglos de un tamaño fijo. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, se fijan, el polimorfismo, los operadores de tipos y los tipos dependientes, todos convergen en este lenguaje o en esta lógica. Creo que nos llevaría una vida a entender esta lógica, ¿no? Y todos hemos tenido pesadillas con Coq. Entonces, pues lo ocupamos con respeto, ¿no? Como diría Fabio. Y entonces, esta lógica lo que me permite hacer es un ambiente bonito para describir teorías y para razonar respecto a ellas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Coq? Es el beneficio de Coq. Y esto lo que me hace es tener demostraciones asistidas por computadora. Puedo generarlas total o parcialmente en la computadora. Puedo usar la automatización tan avanzado como yo pueda y mis capacidades me den sobre lo que hice en Coq. Tengo demostraciones formales, ¿no? Porque todo esto es justamente una lógica demasiado poderosa. Y lo que sucede es que en Coq lo que tratamos de hacer a través de la programación funcional, o mezclar la programación funcional y la lógica, o demostrar con las pruebas, es tener justamente demostraciones inteligentes, elegantes, correctas y completas, ¿no? ¿Qué es lo que me promete Coq? Esto es lo que llamamos programación certificada y es lo que Diego presentó en la primera práctica del día de hoy, que es justamente, tengo una especificación, o voy a construir una especificación y un programa a la par, al mismo tiempo, ¿no? No voy a hacerlo separado como lo presentó David, bueno, pero que también es un acercamiento, ¿no? O como lo que ha hecho también Fernando, como lo que han expuesto todo el día de hoy. Digamos que Coq lo que queremos es que sea todo en uno, ¿no? Pruebas y programas al mismo tiempo, no por separado, sino al mismo tiempo. Y razonar respecto a ellos, ¿no? Porque es lo que queremos, hacer pruebas al final. Entonces, por ejemplo, dijimos que un programa tiene un tipo que especifica todo lo que quiero saber de él. Y el verificador de tipos lo que está haciendo es revisar la relación justamente del comportamiento y la especificación para asegurar que ese programa se comporta respecto a la fórmula lógica o al lema o al teorema que quiero, o que captura su comportamiento. Entonces aquí está el ejemplo de los vectores, ¿no? Este es el tipo dependiente que me describe un vector. Un vector de cosas de tipo A depende de un término que es un número natural. Esta es la dependencia de un tipo, que es el vector A, que depende de un término. Es un tipo. Entonces, el vector vacío es un vector de tamaño 0. Y un vector, más bien, si yo tengo un vector de tamaño n, puedo construir otro, si le pego un elemento al principio, y entonces ahora su tamaño va a ser n más 1. Ahí ves la estrellita, ¿verdad? Aquí se ve la estrella. No, este debería de ser, sí, esta es la estrella y todo esto debería de ser una caja, ¿no? El sort, que es un kind, ¿no? Que es un tipo del tipo. Obviamente Coq me deja escribir esto, pero él internamente está verificando las dos reglas, la regla pi y la regla lambda en todo momento, para que me diga, sí, yo te dejo definir esto y está bien definido. ¿Cuál es la definición de la función map? Tengo dos tipos. Aquí a Coq le estoy diciendo que estos tipos son implícitos, que los tiene que adivinar él en tiempo de verificación de tipo. Le estoy pasando una función de A en B y le estoy diciendo que para cualquier vector de tamaño n, aquí me faltó ponerle, aquí debería ser vector, me va a regresar un vector de cosas de B, pero sigue siendo tamaño n, no cambió el tamaño, ¿no? Solamente cambié el tipo de las cosas que estaban dentro del vector. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues es una función recursiva. Y entonces, si yo tengo el vector vacío,
regresa el vector vacío, no hice nada, más bien le hice a cada uno de los elementos del vacío, los cambié de tipo A en tipo B, ¿no? Les apliqué la función f. Y cada vez que yo tengo una construcción de este tipo, que es un vector de tamaño n, aplícale la función a la cabeza del vector y al resto del vector, y esto va a seguir siendo un vector de tamaño n, pero ahora de cosas de tipo B. Esto, si ustedes no tienen nada que hacer ahorita regresando a su casa o pensando en el metro, en el transporte público, imagínense cómo definir esto en Java. ¿No? Hay tarea moral, ¿no? Entonces, resumen de este día. Hay muchas formas de hacer verificación formal. Hay gente que le gusta usar pruebas unitarias. Hay gente que le gusta usar verificadores de modelos, como a Fernando y a Ismael. ¿O cómo se llama? No, sí, Ismael, ¿no? Hay gente que le gusta hacer verificación deductiva, como a Gilberto, ¿no? Y hay gente que nos gusta hacer teoría de tipos dependientes a través de COC, ¿no? O inclusive, ¿qué estaba diciendo Marco? Que él usa Agda, ¿no? O Isabel, ¿no? Entonces, estamos acá, ¿no? Entonces, estos de aquí me dan seguridad básica, o seguridad como muy primitiva. Estos ya me están dando la corrección total de los programas que construya a través de estas herramientas, ¿no? Espero que les haya quedado un poco más claro el isomorfismo de Curry-Howard, o la correspondencia de Curry-Howard entre lógica y cálculo lambda, al menos del cubo lambda, porque hay muchas otras correspondencias. Esto no se acaba aquí, esto es así como el kinder, ¿no? De lo que uno debería de saber para poder tratar de estudiar diferentes lógicas y diferentes comportamientos computacionales. Y todavía hay muchas otras dimensiones o aristas que se pueden explorar, ¿no? Hay otra, que es la teoría de categorías. Y todavía aquí me faltaría poner otra estrella, que sería la teoría de tipos homotópica, ¿no? Las interpretaciones de espacios de los tipos. Entonces, esto no es nada más un cubo en esta dimensión, en dimensión 3, no sé, es un cubo en no sé qué dimensión, ¿no? Es mil cosas, ¿no? Y pues yo esperaría que aprendamos que la computación teórica pues es fundamental, ¿no? No solamente para las áreas teóricas, sino para cualquier área en computación, ¿no? O que puedo siempre descubrir la lógica en cualquier área de la computación, ¿no? Gracias. ¿Hay dudas? No, hay mucha tarea. Con respecto al cubo, las cosas de cálculos. Sí, te escucho. Las cosas de cálculos importan en la dimensión. ¿Cómo que las cosas de cálculo importan en la dimensión? O sea, importan en la dimensión del cubo. No entiendo, o sea, ¿cómo? O sea, el cómputo, el poder de cómputo que yo necesito para cada vértice importa. Pues yo diría que no. Bueno, sí. No, sí importa, ¿no? Porque puede ser... creo que soy yo. Si dejas apretado mucho tiempo un botón, se apaga. Sí importa, ¿no? A pesar de lo que diga aquí Fabio, sí nos interesa pues cuánto está gastando la computadora, ¿no? De memoria o cuánto está gastando de tiempo de procesamiento. Es que por decirlo hay personas que son como mal manejadas, ¿no? O sea, en el sentido de que ya saben todo. Ajá, levante la mano. Cálculos de un cubo en la naturaleza o en el estado sólido, por así decirlo. Ajá. Entonces, ya tú te vas y no se dan cuenta de su naturaleza, ¿no? O sea, de sus ojos, ¿no? Porque son perceptivos los ojos. Entonces, luego quedan con
bloquear sus células, ¿no? Es que yo, como, o sea, luego dejo de estudiar y ya hago mis simplificaciones de distancia, como un físico, ¿no? Cosas así. O sea, y ahí importa, claro que importa, ¿no? o sea, Claro. Al final de cuentas, no un lápiz, no una ecuación, no una silla, ¿no? Exacto. Porque luego llevas a cosas así como de supersticiones que no tienen en cuenta los cálculos, ¿no? No, pero aquí obviamente como es digamos, estoy hablando como a un muy alto nivel de las funciones, tal vez podría pasar desapercibido cuánto poder de cómputo necesito para, por ejemplo, hacer las demostraciones aquí, ¿no? Pero no es cierto. Sí necesito describir las cosas de cierta forma que no se vaya a quedar esto calculando eternamente, ¿no? El cubo tiene una rotación, cambia el sistema del... No. Este cubo está así y así se queda. Ajá. Puedo extenderlo o puedo ponerle otras capas a cada uno de los vértices, que obviamente lo van a hacer más complejo, pero sigue funcionando así. ¿Qué pasa? Pero ahí dijiste en algún momento que era un monstruo, ¿no? Ese de acá sí. El cálculo de las construcciones, que ese es el último vez. Pero es un monstruo bien comportado, ¿no? Es un monstruo. O sea, si vemos respecto a... Pues sí, bien conforme, sí, ¿no? A la pura lógica, si te olvidas de los programas, son lógicas consistentes, ¿cierto? Claro, Entonces, por eso digo que es un monstruo bien comportado. sí. Tiene correa. Exacto. Sí, porque... El problema es que... decir que es la manera de tener programación certificada, pues es que la lógica no puede ser inconsistente. No, porque pues lo voy a ocupar, ¿no? En la vida real, o quisiera yo llevarlo a la vida real, ¿no? No, y se usa, ¿no? O sea, hay ejemplos reales. Si pones la gramática, por favor. ¿La otra? Ahí no. Si tienes... Es que ahí lo que es complicado, porque es demasiada abstracción, es... Ajá, aquí hay mucha abstracción, ¿no? Si tienes A dos puntos B, aparentemente ahí la gramática, como A y B están arriba en las dos a la izquierda, tú podrías derivar A dos puntos A, ¿no? Claro. ¿Por qué eso no causa problemas? ¿O por qué? ¿O después se prohíbe cómo? Pues justo por estas reglas, ¿no? Yo no puedo derivar A dos puntos A, ¿no? O sea, A de tipo A yo no lo puedo derivar. No puedes decir que A es algo de No, sí lo puedes decir. Sí hay cosas, ¿cómo se llama esto? Impredicativo, ¿no? Sí, pero directamente A es de tipo A, no se puede. No. Y eso está primero cómo están definidas las reglas por pares. Estas de aquí justo, ajá. Que dicen cómo se comportan, cómo generar espacios de funciones. Y que y también hay una aproximación que está en los 8 sistemas, que estrella es de... Justamente es ¿no? Este es el que me va... Ese es el que... Ajá. Unas separaciones de lo que se puede tipar a sí mismo. Que si hay predicatividad, por ejemplo, pues se podría cuantificar, tener una especie de funciones que cuantifica sobre todos los tipos, y eso mismo es un tipo. Entonces ahí hay predicativismo, pero no permite justamente la única acción que hay ahí, que algo se limpie a sí mismo. Exacto. Conclusión, el monstruo se porta bien. Ah, exactamente, el monstruo se porta bien. ¿Alguien más? Se aplica en un área, o sea, Sí. tiene mucho relevancia. Es algo, digamos, relativamente nuevo. Tiene 20, 30 años de desarrollo. Este monstruo de acá tiene, sí, como 30 años de desarrollo.
Oh, sí, 30 años de desarrollo. Es a finales de los 90, bueno, en los 90 del siglo pasado, que se empieza a estudiar este sistema o esta lógica. Y las aplicaciones que hay ahorita son, pues, verificar sistemas críticos, ¿no? Pilotos automáticos de aviones se verifican a través o con herramientas muy parecidas a estas o con estas lógicas. ¿Qué más habíamos dicho? Circuitos lógicos también. Ah, los ejemplos, ajá. Sistemas de seguridad también, etcétera. Entonces, digo, es relativamente nuevo y pues falta gente que realmente la ocupe allá afuera, ¿no? Pero sí se ocupa. No se queda nada más en el pizarrón. Okay. Bueno, pues gracias a Lourdes. Y ya, con esto cerramos. Muchas gracias a todos.